Libro de Esdras. El tema general de este libro es Dios restaura a su pueblo. El autor del libro fue Esdras y fue escrito en el año 440 a.C., dirigido a los judíos y escrito en Jerusalén. El libro de Esdras nos da un relato del regreso de algunos de los exiliados de la cautividad y la reedificación del templo. La tarea de reedificar el lugar de adoración llevada a cabo en un ambiente de hostilidad y paganismo fue demorada también por la frialdad del pueblo. Este libro relata el regreso de la cautividad de algunos exiliados guiados por Zorobabel y Esdras, y también registra las reformas de este último. En esta época se construye el templo. La tarea de reedificar el lugar de adoración, llevada a cabo en un ambiente de hostilidad, tomó 20 años. Lo más destacable es la restauración de la verdadera adoración del pueblo. Junto con Crónicas y Nehemías, constituyen una unidad temática. Usa el método narrativo histórico como estilo literario. La idea principal del libro es la edificación del templo. La razón principal por la cual se escribió este libro fue mostrar la fidelidad de Dios y la forma en que cumplió su promesa de restablecer al pueblo en su tierra. Palabras claves en el libro de Esdras: casa, orden, la ley. Los temas son, como ya apuntamos, el regreso del exilio, la reconstrucción del templo y el restablecimiento de la vida bajo la ley mosaica. Cubre desde el primer regreso, año 539 a 538 a.C., hasta el fin del siglo V, pero especialmente desde el año 458 hasta el año 430, durante el reinado de Artajerjes en Persia. El énfasis es la conclusión exitosa del segundo templo a pesar de la oposición. Reconstrucción exitosa de las murallas de Jerusalén, también a pesar de esta oposición. Habla también sobre la crisis de matrimonios mixtos y de la crisis de la identidad nacional. Hay un interés bien grande por la renovación y reforma del pacto basado en la ley. En la Biblia hebrea, Esdras y Nehemías eran un solo libro, y con Esther comprenden los libros históricos posteriores a la cautividad. Estos libros son Ageo, Zacarías y Malaquías. Ageo y Zacarías deben ser estudiados con Esdras porque profetizaron durante el periodo de la reconstrucción. El contexto histórico del libro de Esdras. Originalmente Dios había sacado a Israel de la esclavitud de Egipto en el Éxodo, alrededor del año 1445 a.C. Cientos de años más tarde, antes de los acontecimientos de Esdras, Dios le dijo a su pueblo que si escogían quebrantar su pacto, Él volvería a permitir que otras naciones los llevaran como esclavos. Esto está en Jeremías capítulo 2, versículo 14 al 25. A pesar de las advertencias continuas de Dios por boca de sus profetas, Israel y Judá escogieron rechazar a su Señor y participar en la adoración de dioses extraños, además de cometer las prácticas abominables que acompañaban la idolatría. Segunda Reyes capítulo 17, versículos del 7 al 18. En el año 722 a.C.,
los asirios deportaron a las 10 tribus del norte y los dispersaron por todo su imperio. Segunda Reyes capítulo 17. Varios siglos después, en el 605 al 586 a.C., Dios usó a los babilonios para saquear y casi despoblar a Jerusalén. Así como hubo 3 olas de deportación de Israel a Babilonia, en el año 605 a.C., en el 597 y en el 586, así hubo de hecho 3 regresos a Jerusalén en un periodo de 9 décadas. Zorobabel regresó por primera vez en el 538 a.C. Él fue seguido por Esdras, quien guió el segundo regreso en el 458 a.C. Nehemías hizo lo mismo 13 años después, en el 445. No obstante, la autonomía política sin estorbo nunca regresó. Los profetas Ageo y Zacarías predicaron durante el periodo de Zorobabel alrededor del 520 a.C. en adelante. Esdras es la persona que con mayor probabilidad escribió tanto Esdras como Nehemías, los cuales originalmente pudieron haber sido un solo libro. Esdras fue un escriba que tuvo acceso a muchísimos documentos administrativos que se encuentran en Esdras y Nehemías, en particular a aquellos que están en el libro de Esdras. Muy pocas personas habían tenido acceso a los archivos reales del imperio persas, pero Esdras fue la excepción. Esdras, esto lo encontramos en Esdras capítulo 1, versículos 2 al 4. Su papel como escriba de la ley se encuentra expresado en el capítulo 7, versículo 10, donde dice: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirlo. Después de la milagrosa destrucción del ejército de Sennacherib durante el reinado de Ezequías, los asirios nunca más invadieron Judá. Desde ese momento, Asiria comenzó a declinar, mientras un nuevo imperio se levantaba para convertirse en la nueva superpotencia del cercano oriente, Babilonia. El gobernante más grande del imperio babilónico es una figura muy conocida por los lectores de la Biblia, el rey Nabucodonosor, quien reinó del año 605 al 562 a.C. Nabucodonosor es mencionado 88 veces en la Biblia. Cansado de las repetidas rebeliones, Nabucodonosor decidió darle una solución definitiva al problema. Después de sitiarla aproximadamente por 2 años, Jerusalén cayó en el 586 a.C. y fue completamente destruida, junto con sus muros y su templo. Casi todos los judíos que sobrevivieron fueron llevados cautivos a Babilonia, donde permanecerían hasta la caída de esta, ocurrida varias décadas más tarde. «140 años antes de que Ciro publicara el decreto que permitía el retorno de los israelitas, siendo Ciro el famoso rey de Persia, Isaías profetizó que un hombre llamado Ciro ordenaría semejante decreto. Esto lo encontramos en Isaías capítulo 44, versículo 28, que dice de Ciro: es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén: serás edificada, y al templo: será fundado. En Isaías capítulo 45, versículo 1 dice: así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha. Más de un siglo antes de que Ciro el Grande, fundador del imperio persa y de la dinastía Aqueménides, naciera, asombrosamente Isaías lo llamó por su nombre. Indudablemente, los decretos de Ciro pudieron ser parte de una inteligente estrategia militar. En este punto,
todavía no había conquistado Egipto. Una fuerte colonización de gente leal que se ubicara entre él y los egipcios sería inteligente. El regreso de los judíos de la cautividad babilónica pareció como un segundo éxodo, soberanamente diseñado en algunas maneras, igual que la primera redención de Israel de la esclavitud egipcia. El viaje de regreso de Babilonia incluyó actividades similares a las del éxodo original, como por ejemplo la reedificación del templo y los muros de la ciudad, la institución de la ley, lo cual hizo que Zorobabel, Esdras y Nehemías colectivamente parecieran como un segundo Moisés, el desafío de enemigos locales, la tentación a casarse con no judíos, resultando así en la idolatría. La vista panorámica que presenta el libro de Esdras es cómo se restaura en un medio ambiente destruido, cómo se hace una vida arruinada. El libro de Esdras habla de la restauración que era necesaria cuando Israel volvió del cautiverio babilónico. Esdras era un sacerdote, capítulo 7, versículos 11 y 12, interesado en restaurar la adoración dentro de la comunidad que había regresado. También era un escriba, capítulo 7 de Esdras, versículo 6, decidido a estudiar y enseñar la palabra de Dios. Él era estricto en la aplicación de las escrituras. La mayor parte de Esdras originalmente se escribió en el idioma hebreo. Las secciones en arameo contienen decretos y correspondencia oficial. Los eventos descritos en Esdras ocurren durante el periodo del dominio del imperio persa. Poco después que el rey persa Ciro conquistara el imperio de Babilonia, Daniel capítulo 5 versículo 25 al 31, publicó un decreto permitiendo que los judíos volvieran a su propia tierra. Entre los regresos del pueblo bajo Zorobabel y Esdras hubo un periodo de unos 80 años. Referencias proféticas del libro de Esdras. Vemos en el libro de Esdras una continuación del tema bíblico del remanente. Siempre que llega el juicio o el desastre, Dios salva a un pequeño remanente para Él mismo. Por ejemplo, Noé y su familia de la destrucción del diluvio. La familia de Lot, en el caso de Sodoma y Gomorra. Y así por el estilo, hay otros ejemplos en la Biblia. La importancia de este libro en la Biblia es que el tema del libro de Esdras es la restauración del remanente del pueblo del pacto en Jerusalén en obediencia a la ley de Dios. Muestra claramente que Dios había intervenido para preservar a su pueblo aún cuando estaban cautivos en un país pagano. En él podrían restaurar la adoración de Dios y encontrar su verdadera identidad como pueblo de Dios en el mundo. Y esta es la importancia que reviste este regreso. El libro de Esdras también enseña una gran lección sobre la providencia de Dios.